Buenas noches, amigos y amigas televidentes de toda la República Dominicana, que a esta hora y en este canal tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Miren, señores, dice meteorología, iniciando el programa, que vamos a seguir sufriendo de un intenso calor. 36, 35 grados ha llegado la temperatura. Por ejemplo, en Villavasque, 36 grados. Y así sucesivamente. De manera que, como el calor va a seguir, lo mejor es que nosotros adoptemos las medidas del lugar, andar con ropa ligera, consumir mucho líquido, no exponerse al sol desde las 11 hasta las 4 de la tarde, evitarlo, y otras medidas más. Aquí hay gente que no cree en el cambio climático, empezando por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que sacó a Estados Unidos del convenio de París, que obligaba a la grande potencia a cuidar el medio ambiente en el mundo. Estados Unidos se sale, que es la principal potencia del mundo, y eso va a conllevar que otras potencias, como China, por ejemplo, se salgan. Pues si Estados Unidos se sale, no quiere invertir recursos para ello, entonces esas potencias se van a salir. Precisamente en el día de hoy, 8 de junio, se está celebrando el Día Mundial de los Océanos. ¿Usted está oyendo? Hoy se está celebrando el Día Mundial de los Océanos, y esa es una jornada que lleva en el mundo las Naciones Unidas. Y que bien que sea así, porque los océanos, nuestros mares, hay que protegerlos. Por ejemplo, póngame ahí la imagen, señor director. Por ejemplo, ¿qué resulta? Que las aguas oceánicas, oigan bien, las aguas oceánicas abarcan más de 360 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ustedes están oyendo? Más de 360 millones de kilómetros cuadrados. El 80% de la biodiversidad de la Tierra, el 80% de la biodiversidad de la Tierra se encuentra en los océanos. Y la 3/4 parte de la superficie terrestre está cubierta por agua. Es decir, que representa un 72% de la superficie de la Tierra. Y el 97% del agua del planeta está en los océanos. Y eso representa el 99% del espacio vital del planeta. Ahora, ¿qué resulta? Que el hombre vierte sobre los océanos, daña los océanos, afecta a los océanos de diferentes formas. Por ejemplo, para el 2050, la ONU alerta que para el 2050 podría haber más plástico. Oigan bien esto. Para el 2050 podría haber más plástico en los océanos que especies, que las especies marinas diversas que hay. Porque se vierten cada año 8 millones de toneladas
de plástico, solamente de plástico. Si nosotros queremos saber eso, nada más hay que pararse en el malecón por los alrededores de la George Washington y usted se dará cuenta que en todo el litoral usted va a ver lo plástico que hay a la orilla del mar. Y a cada rato hay jornadas de limpieza de las playas de nuestro país. Pero resulta que el hombre daña el océano de forma considerable. La ONU está alertando al mundo sobre eso, sobre los daños que puede causar el no conservar los océanos. Las grandes multinacionales de los combustibles a cada rato tienen un accidente o vierten petróleo en nuestros mares, en nuestros océanos. Las grandes industrias, muchas de ellas, también vierten su desecho en nuestros mares. Y por supuesto, el conglomerado humano, que vive a los alrededores de playas, ríos, que usa la playa, el río también, contribuye con llevar basura a nuestros océanos. De manera que ahí está la alerta, hay conferencia a nivel mundial y hay advertencia de que si nosotros no paramos, si nosotros no le ponemos caso a el cuidado de los océanos, pues nosotros podríamos perder un pulmón vital para la vida del hombre, de la especie humana y de los demás seres vivos en la Tierra. Eso es así. Hoy es el Día de los Océanos y nosotros pues nos sumamos, ¿no?, a esa jornada de llamado de atención para que cuidemos nuestros mares, nuestros océanos. La República Dominicana es un país que está rodeado de aguas, porque somos una isla, y por lo tanto para nosotros debe ser de orden prioritario cuidar nuestros mares, el mar Caribe, el mar Atlántico que nos rodean a nosotros. Eso debe ser fundamental. Señores, nos vamos a una pausa y cuando regresemos venimos con el licenciado César Santana Martínez, precisamente a hablar de el caso que estaba en el tapete, que está de moda, que es el caso Odebrecht y las medidas de coerción que adoptó pues el juez de instrucción que tuvo a cargo pues conocer el caso para establecer la medida de coerción a los implicados en el supuesto soborno que hizo la empresa brasileña Odebrecht en República Dominicana. Una pausa y en breve estamos con ustedes. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil.
Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, amigos televidentes, decíamos que vamos a conversar esta noche con el licenciado César Santana Martínez, abogado de lo del número, como dicen popularmente, aquí en ejercicio en la República Dominicana. Y nos toca conversar acerca del caso que está en el tapete, el caso que está en discusión, que es pues el caso Odebrecht. Todo el mundo sabe ya, porque lo pudo presenciar por los medios de comunicación, que el juez Francisco Ortega Polanco emitió en el día de ayer emitió su sentencia en relación a las medidas de coerción que él entendió que debió aplicársele a cada uno de estos implicados. Y por lo tanto, corresponde que nosotros conversemos con Santana acerca de esto. ¿Cómo te sientes, Santana? Muy bien, Tomás. Gracias por la invitación. Mira, nos gustaría ya, tú como abogado, que nos diera tu visión así general del proceso. ¿En qué fase era que estaba el proceso cuando se conocieron las medidas de coerción? ¿Y cuáles serán las fases sucesivas, ¿no?, que tendremos que ver en ese proceso? Bueno, la medida de coerción forma parte de la prima fase de cualquier proceso penal, que es la fase introductoria, la fase en la cual el Ministerio Público todavía tiene una investigación abierta. Y básicamente la medida es cumpliendo con el mandato constitucional, o la audiencia de medida, cumpliendo con el mandato constitucional y procesal de presentar a los imputados apresados mediante arresto ante un juez competente. De manera que lo que prosigue la investigación del Ministerio Público que dará lugar a una audiencia, una vista preliminar, que determinará si existen méritos para mandar el caso a una jurisdicción de fondo. Pero esta primera fase se trata de aplicar medidas de coerción al imputado. Es correcto. ¿Y sobre qué tiene que basarse un juez para aplicar esa medida de coerción? Bueno, mira, yo tengo que ser muy franco en ese sentido. Nosotros respetamos, valoramos mucho al magistrado Ortega como juez, como académico,
como doctrinario dominicano, pero definitivamente yo entiendo que estamos ante una decisión judicial muy apartada de los criterios propios a los que la justicia debe estar vinculada. Es una decisión que a nuestro modo de ver responde más a criterios populistas que a las situaciones que manda la normativa procesal penal cumplir. Hay que entender, aunque la sociedad así no lo dijera, porque estamos tan cansados, tan hastiados de corrupción, de inseguridad, de un sinnúmero de situaciones que nos afectan día con día, que a veces no tomamos en consideración lo que es el deber ser, lo que mandan las leyes a hacer. El presupuesto que evaluó y que debió evaluar el magistrado Ortega a la hora de imponer la medida de coerción, definitivamente que es desbordada. O sea, la prisión como medida de coerción, dice la Constitución de la República y el Código Procesal Penal, es una medida de carácter excepcional. La regla es la libertad, la regla es que el imputado espere en su casa el discurrir del proceso penal. Y de hecho hay otras medidas, porque el fin de la medida es garantizar que el imputado se presente a todos los actos del proceso, que no se sustraiga de él. Y hay medidas de carácter económico, de carácter patrimonial, de garantías de diferentes naturalezas. Y al final, cuando el imputado reúne una serie de condiciones de peligrosidad, de peligro de fuga, la gravosidad de las infracciones imputadas, el hecho de que no se haya presentado a ningún requerimiento de la autoridad, pues en esas circunstancias es que opera realmente la prisión preventiva. Doctor, pero me da la impresión que usted ha dicho una cosa muy grande ahora, y hay que ponerla bien claro ante la opinión pública. Incluso reiteramos siempre en este programa que nosotros estamos para orientar. Sí. Usted dijo que la decisión del juez era populista, y me da la impresión entonces de que eso quiere decir, y usted tendrá que aclararlo, de que tanta bulla hubo por las redes, tanta bulla hubo en las calles, tanta presión, que es probable que entonces el juez se viera precisado a tomar una decisión populista, o la tomó sin tomar en cuenta el criterio que usted dice de lo que es legal y constitucionalmente correcto. Es muy posible. Y de hecho en los últimos años, lamentablemente, los procesos penales que se han hecho públicos, muy notorios, corrupción y demás, realmente generan mucha presión sobre los juzgadores. Es decir, yo entiendo que perfectamente pudo haberse visto permeado el tribunal por esa presión de esa vocación popular de linchamiento moral de cualquier persona por el simple hecho de haber sido imputado, porque si tú te das cuenta, el seguimiento que se le dio al conocimiento de la medida es como si hubiera estado conociendo el fondo del proceso. Y realmente no ha sido así, es simplemente la medida, o sea, ni siquiera estábamos en una audiencia preliminar para determinar si los presupuestos probatorios que hasta el día de hoy tiene el Ministerio Público pudieran eventualmente tener causa para mandarse a fondo. No, estamos simplemente conociendo una medida de coerción. Sin embargo, la presión pública y el seguimiento que le ha dado la nación a esto, pues yo entiendo que sí, que definitivamente el tribunal se permeó. Tengo que interrumpirte, excúsame, y excusan los amigos televidentes. Yo tengo un concepto, juventud ligado a experiencia, a capacidad, creo que es algo que te adorna. Y déjeme decir esto por qué. Si fue por populismo o si fue por presión que el magistrado juez tomó esa decisión, yo entonces podría colegir, y eso usted tendría entonces que aseverármelo o cambiarme la idea, de que entonces la mayoría de esos imputados o todos los imputados es probable que estuvieran en su casa guardando hasta que el proceso le diga usted tiene que venir al tribunal. Algo así es lo que sería correcto de acuerdo a su experiencia. Mira, hay que tomar la naturaleza de la imputación y también las condiciones de los puestos en causa de los imputados. Es decir, el Ministerio Público comienza este proceso a finales del año pasado, comenzando a invitar a una serie de ministros actuales, ministros anteriores, diversas
personas, ¿verdad?, vinculadas a la actividad política con relación al caso de Brecht por la situación que surge en Brasil. Que yo recuerde, ninguno de los citados por el Ministerio Público en la persona del Procurador General de la República o se negó a asistir o no asistió. Ninguno. Todos en su momento, tan pronto fueron convocados, asistieron. Esa es una. Segundo, hay imputados que gozan funciones públicas importantísimas, que ejercen funciones públicas importantes como legisladores, por ejemplo, un ministro incluso. Es decir, son personas que de manera natural no reúnen condiciones para uno poder presumir razonablemente que hay un peligro de fuga o que se circunscriben situaciones para que puedan justificar que se van a evadir del proceso. Pero vuelvo y reitero, como el objetivo de la presión pública es una especie de, o sea, una política trujillista que todavía tenemos en la República Dominicana del tránsito y después resolvemos, pues definitivamente yo entiendo que ha permeado esta parte del proceso. Pero en el caso de los legisladores, 2 senadores, un diputado, me parece que el juez se ajustó a la medida de coerción, porque le puso solamente garantía económica e impedimento de salida. Bueno, ahí más o menos está bien. Respetó el juez la inmunidad parlamentaria que tienen esos legisladores. Ahora, en el caso del ministro, Temístocles Montaz, ministro en ejercicio, que debió gozar de igual oportunidad que los legisladores, porque un ministro que está en ejercicio, ¿a dónde va a ir? ¿Se va a escapar? Bueno, el juez ahí entonces determina 6 meses de prisión. Y entonces cuando usted ve los diferentes tiempos que le dio a los implicados, a uno le dio 1 año, a otro le dio 9 meses, a otro le dio 6 meses y a otros le dio 3 meses. Entonces yo me pregunto ¿por qué esa variedad de tiempo? Es que los que tienen 3 meses se le va a poder formular el expediente rápidamente, y a los que tienen 1 año será más complicado hacer la formulación del expediente. Bueno, no. Hay que hacer una precisión, o sea, en la resolución el magistrado Ortega acoge de manera parcial en ese sentido una solicitud del Ministerio, de manera total en ese sentido una solicitud del Ministerio Público de declarar el caso complejo. Por vía de consecuencia se duplica el plazo de la presentación de la acusación de 3 meses, que es ordinariamente, a 8 meses. En el caso de esa variación de que a un imputado le tocó una prisión preventiva de 1 año y a otros, realmente en ese sentido el tribunal tiene libertad de apreciar condiciones muy subjetivas en cada imputado. O sea, ahí no encuentro yo que haya, que tengamos realmente que tener sorpresa por eso, sino más bien que a nuestro modo de ver no se evaluaron los presupuestos que ordena la ley, el tribunal revise a la hora de imponer la prisión preventiva como medida de coerción. Ahora, a nuestro modo de ver, los imputados que estaban allí, todos comparecieron al momento en que las autoridades los han requerido. Todos gozan de suficiente arraigo de familia, de negocios, de actividades políticas públicas, que realmente no deben presuponer razonablemente que están en condiciones de evadirse del proceso. ¿Es correcto entonces la versión del Ministerio Público de que pedía la medida de prisión porque estos imputados podrían obstruir, si estuviesen en libertad, podrían obstruir la investigación del caso? Bueno, eso y contaminar la prueba. No, eso es un elemento muy subjetivo, una apreciación muy subjetiva que hacen los fiscales. Yo no la puedo controvertir, no tengo condiciones de controvertirla, pero tampoco las encuentro muy lógicas, porque el núcleo duro de ese expediente, de lo que va a formar parte de esa acusación, viene de fuera. Es decir, viene acotejadito, a decir que esas personas están en condiciones de permear la prueba, destruirla, de modificarla, es un tremendismo jurídico muy propio de quien tiene la acusación en la mano. Óyeme, pero yo voy a agregarle algo. Por ejemplo, Tomás mencionó a uno de los imputados, y yo lo refuerzo. Óyeme, en la historia política de la mitad del siglo pasado y lo que va de
a Temístocles Montás nunca se le puede conocer, y yo no estoy limpiando, no se le ha conocido nunca, ni siquiera un escándalo. Ahora, ocupando por cerca de 20 años posiciones de Estado de importancia, ¿cuál es el presupuesto para que le den 6 meses de prisión? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cuál es la razón? Porque si hubiese sido uno que constantemente está en prisión, o que lo llaman la justicia, o que está en chercha, o que está en problemas económicos, judiciales y de intervenciones, etcétera, pero nunca se le ha habido un rumor siquiera a Juan Temístocles Montás. Precisamente por eso te reitero de que el tribunal, a nuestro modo de ver, de manera muy humilde, no administró las causales que establece el Código Procesal Penal al momento de imponer esas medidas. Son desproporcionadas. Es decir, ninguna de ellas, y no nos vamos a entrar, me imagino yo, de inicio en el tema de la prueba o la gravosidad de las infracciones, pero ninguno de los elementos que de manera primaria debe considerar el tribunal para imponer la medida de coerción la reúnen esos imputados. Nosotros podemos estar de acuerdo con ellos. Fíjate que yo no he entrado en consideraciones subjetivas acerca de si hay responsabilidad comprometida o no. Me estoy circunscribiendo a lo que es el mandato de la ley. Y por ese camino definitivamente que la decisión es desproporcionada. El Código Procesal es garantista, ¿verdad? Totalmente, pero esa garantía es supralegal. Eso es una garantía que nace en la Constitución de la República. La Constitución del 2010. Es correcto. Y también son garantías que forman parte del mismo bloque de constitucionalidad, están consagradas en tratados internacionales de los cuales la República Dominicana... Parece que todavía tenemos la cultura del tranquilo. Sí, para cualquier evento. Me parece... A menos que no haya peligro, porque si hay peligro, un criminal, qué sé yo, un feminicida. Bueno, si asesinó a una mujer, para poner un ejemplo de un feminicida, usted no lo puede tener andando en la calle porque es un peligro. O uno que siempre anda con una pistola blandeándola arriba y abajo. Mira, tratando de ser objetivo, lo único que a nuestro modo de ver pudo haber justificado una medida de esa naturaleza es la multiplicidad de tipos penales y la gravosidad de los mismos. Más nada. Pero eso ahora... Y si eso lo entramos en un concurso de proporcionalidad con derechos fundamentales que tienen los imputados, pues definitivamente que es desproporcional la medida. Habrá que esperar las motivaciones del juez, ¿verdad? Hay que esperarla, pero a mí me pareció que con relación a los incidentes planteados debió pronunciarse el tribunal y no lo hizo. Lo declaró admisible pura y simplemente. Bueno, nos vamos a dar una pausa. Entonces cuando regresemos vamos entonces a ver qué impresión le dio a usted como especialista en la materia, la conducción del proceso, la presentación del expediente, la prueba, cómo la barra de la defensa de los imputados atacó esa prueba y el Ministerio Público tuvo que admitir muchísimos errores ahí en ese proceso. Cuando vengamos a la pausa veremos todos esos aspectos. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien.
Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Continuamos conversando con el doctor César Santana Martínez, abogado, joven abogado de República Dominicana, y estamos tratando el caso de Odebrecht. Nos hemos enfocado en ese tema porque es el tema de actualidad que hay en el país y por el que el país tiene la atención en este momento. César, vamos a ver la impresión que tú tienes como abogado acerca de la conducción del proceso, del juicio, que todo el país tuvo la oportunidad de ver por los medios de comunicación electrónicos. ¿Qué impresión te da? ¿Tú crees que el juez se manejó fuera ya de la medida de coerción que adoptó, que la consideramos no la exagerada, y que se dejó llevar de la alarma social o del populismo, como dicen, populismo judicial? Fuera de eso, ¿cómo tú entiendes que se manejó el juez Francisco Ortega Polanco? Bueno, definitivamente que la vista estuvo plagada de imprecisiones y de muchos errores. No vamos a decir de la conducción por parte del magistrado, sino por el comportamiento del Ministerio Público. Generalmente, lo que ejercemos la abogacía y conocemos un poquito el proceso penal, las vistas de medida de coerción son procesos cortos. Son procesos donde realmente al momento de cumplir con el plazo de las 24 y de las 48 horas para poner a una persona que es apresada a disposición de un juez, para que verifique la legalidad de su prisión y disponga, si hay méritos para eso, de alguna medida de coerción. Lo que se discute en ese foro, en realidad, es por parte del órgano acusador, en la persona del Ministerio Público, es el presupuesto, lo que procesalmente llamamos la cintila probatoria que involucra la responsabilidad penal de esos imputados y el presupuesto que ha de justificar la medida de coerción que va a solicitar el Ministerio Público. Y por contraparte, la defensa de cada imputado, su trabajo en esa audiencia es probar al tribunal que su imputado no tiene antecedentes judiciales, que su imputado tiene trabajo, que su imputado tiene condiciones para demostrar un arraigo suficiente que presuponga que no se va a evadir del proceso. El juez es un moderador de ese tipo de debate. Sin embargo, lo que pudimos ver de la semana pasada hacia acá fue una vista de medida de coerción desproporcionada en eso. O sea, vimos un discurso del Ministerio Público de cerca de 2 horas y por vía de consecuencia, en aras de aplicar un principio de igualdad procesal para cada parte convocada en ese proceso, pues necesariamente pues la defensa también
llegaron a aspectos que son propios más de la jurisdicción de fondo que de la medida de coerción. Pero si nos vamos un poquito hacia atrás, un error de procedimiento que yo entiendo que puede permear hacia afuera la legitimidad de este proceso es lo que pudiéramos llamar popularmente esa pifia del Ministerio Público de no depositar el fardo probatorio a los imputados. Tanto la Constitución de la República como el Código Procesal Penal, como tratados internacionales, yo reitero, de los que somos nosotros signatarios, establecen de manera muy clara que tan pronto el órgano acusador determina una imputación sobre un ciudadano, tiene necesariamente que poner en sus manos el fardo probatorio. ¿Para qué? Para salvaguardar el sagrado derecho de defensa que tiene todo ciudadano. El no hacerlo, yo no entiendo la justificación, porque, o sea, no tiene ningún sentido. Ustedes pudieron ver que todas las barras de esa defensa se exacerbaron en algunos momentos, decían, pero que están poniendo a mi cliente en estado de indefensión. Y eso, además de dilatar el proceso, pues definitivamente que permea su legitimidad. La permea. O sea, eso no entra en controversia, la permea. Y volviendo al tema del desarrollo de los debates, pues muy extenso, a propósito de la naturaleza de la audiencia de medida de coerción. Pero entonces, sin esas pruebas, ¿cómo el magistrado toma una resolución de coerción? O sea, se controvertieron en un momento determinado las pruebas del Ministerio Público o el presupuesto probatorio para la medida de coerción. La conocieron. Correcto. Pero el manejo del juez, ¿tú crees que le dio garantía a todos los sectores, a los diputados, al Ministerio Público, a la defensa? En sentido general, yo creo que el manejo de la oralidad de la audiencia fue el correcto, es decir, más que el correcto, fue más que prudente el juez dándole chance a la gente de exponer cosas allí que no son propias de la audiencia de medida de coerción, sino que son propias ya o de la preliminar o de cuestiones del fondo. Ok, la pifia del Ministerio Público, errores garrafales como el de atribuir un patrimonio económico a César Sánchez que no se correspondía, así un depósito de 50 millones un día y de otros 50 millones otro día, y se demostró que fueron 500.000 un día y 500.000 otro día, que lo hace cualquiera que tenga 2 o 3 pesos, cualquiera de nosotros lo hace eso, o yo lo hago, ¿verdad? Un error garrafal, y ahí hubieron otros errores garrafales, como el caso del salario de Temístocles Clemontá. Solamente se sujetaron al salario nominal, pero no tomaron en cuenta que beneficios que tiene unos beneficios marginales como ministro, como secretario técnico de la presidencia primero, y como ministro de planificación, economía, planificación y desarrollo, sí. Que era, por ejemplo, para mencionar uno, que son varios, que el ministro participa en esos consejos, el consejo de Indotel, donde ahí tenía un emolumento de casi 300.000 pesos. Eso no lo tomaron en cuenta. Pero tampoco tomaron en cuenta el sueldo de su esposa. Pero la defensa de él sí lo hizo, presentó cuánto en el periodo que él ha ejercido las funciones, qué cantidad de dinero ha ganado. Y lo que ha ganado es superior al patrimonio que le atribuye el Ministerio Público. A veces la gente tiene la falsa precomprensión de que la labor del Ministerio Público es acusar y agenciarse de los elementos que demuestren la responsabilidad penal definitiva de una persona, y no es así. La composición constitucional y orgánica del Ministerio Público lo convierte en un órgano que en su función debe ser objetivo, es decir, la responsabilidad del Ministerio Público es procurar pruebas a cargo y a descargo, y en ese contraste, señores, llegar a una ponderación, para decirlo en un lenguaje muy llano, medianamente seria, medianamente sostenible. De manera particular, yo comprendo que si eso que el Ministerio Público presentó, si esa antesala que el Ministerio Público presentó en la vista de medida de coerción, es lo que pretende utilizar en la vista preliminar y en el fondo. Mire, lo que presentó es el testimonio de Marco. Si ese núcleo, el testimonio de un funcionario, el principal funcionario de Odebrecht un tiempo aquí, pero que está detenido en Brasil, y él que da testimonio de que él presume
que Ángel Rondón le dio, porque es así, que Ángel Rondón le dio a fulanito, perencejito, a perencejito. Que él presume. Pero claro, porque no tiene la evidencia, como dice. Si ese es el presupuesto que tiene el Ministerio Público para procurar una condena de esos ilícitos tan gravosos, definitivamente hay gente que va a ser descargada. Eso que tú acabas de acotar es algo que yo entiendo que no hay que ser un entendido y un erudito en la cosa jurídica para uno darse cuenta de algo que es muy simple. Es decir, ninguno de esos testimonios, ojo, vamos a ver cómo el Ministerio Público va a pretender incorporar esos testimonios como un medio probatorio. O sea, gente hay que traerla aquí. Eso te iba a decir. Porque de la única manera que los testimonios pueden valer en el tribunal es cuando están presentes. Pero por supuesto, y además que tiene que dar la oportunidad a la defensa de esos imputados de contrarrestar esas supuestas delaciones. Y si nos vamos a las delaciones, ¿pero delaciones de qué? O sea, yo no vi. Lo que se está coligiendo entonces es que las pruebas son secretas. No. Las pruebas secretas no son secretas en lo normal, en la constitución de la ley, en el proceso, sino en el criterio del Ministerio Público actuar sobre el caso. Para ello las pruebas tienen que ser secretas para decir. Sí, pero eso afecta a la legitimidad del proceso. Digo, pueden ser secretas porque si no la presentaron ni siquiera en el ahora para la coerción, si siguen con ese. Ellos la presentaron, pero a lo que yo me refiero, volviendo a lo que decía Tomás, es a la variedad de la prueba en tanto a los supuestos testimonios. Yo siempre recuerdo que la opinión pública castigó mucho el tema del acuerdo, y yo me opuse a ese criterio generalizado. Es decir, yo defendí el acuerdo en el entendido de que si nos vamos a lo que dice la norma, ¿cuál era la suerte de Odebrecht si no se llegaba a ese acuerdo? Bueno, la República Dominicana puede iniciar un proceso penal aquí en contra de ellos. ¿Y cuál va a ser el resultado? En el mejor de los casos, para Odebrecht penalmente, una multa y la inhabilitación para trabajar aquí. Y para eso esperarnos 4 años que concluyera el proceso hasta una sentencia con carácter de cosa irrevocablemente juzgada. Sin embargo, el acuerdo en teoría le permitía a las autoridades dominicanas llegar más allá, llegar al entramado corruptor, empresas, órganos públicos, congresos, funcionarios en la República Dominicana, y ampliar el abanico investigativo y, por una consecuencia, punitivo. Pero si en realidad el acuerdo fue para eso, si ese es el resultado del acuerdo, ese tipo de relaciones vagas, imprecisas, yo me reuní, él fue, pero ¿dónde está el hecho concreto? Yo me reuní con Rondón, le entregué tanto, le deposité tanto en tal parte, y Rondón a su vez le depositó a ese ministro en tal parte, y mire ese dinero ahí. Yo no lo vi. Tal vez eso vendrá más para adelante, porque la investigación no ha terminado, pero yo no lo vi. Pero yo te digo, parece que las pruebas para el ministerio son secretas. Bueno, es que la fase investigativa no ha terminado, ellos pudieran... Ahora es que falta en la fase investigativa. Es correcto. Mira, vamos a orientar, licenciado Santana, vamos a orientar a los televidentes acerca de cuáles son los pasos que vienen próximamente, porque los imputados, varios de ellos, creo que casi todos, dijeron que van a apelar. Sí, tienen... ¿A dónde se apela? ¿Qué cámara sigue la Suprema Corte de Justicia con el caso? Es correcto. Mira, la medida de coerción puede ser atacada por 2 vías. La revisión que ordena la ley, que de oficio el juez debe revisarla, y la apelación. Como el caso fue declarado complejo por el magistrado, el plazo para la apelación, que en principio son 10 días, aquí se duplica a 20 días. Yo asumo que la totalidad de esas barras va a recurrir en apelación la decisión. Primero, por el tribunal no haberse pronunciado con relación a incidentes que nosotros entendemos importantes, la motivación y la desproporcionalidad de las medidas adoptadas. Ese recurso de apelación necesariamente tendrá que ser conocido por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en el entendido de que el juez de la instrucción para este caso es un magistrado de la Suprema, porque hay imputados que al gozar de cierto privilegio de jurisdicción, eso arrastra a los otros imputados, y por vía de consecuencia ese va a ser el órgano que va a conocer de ese recurso. ¿La Cámara Penal, usted dice? La Cámara Penal. De la Suprema Corte de Justicia. Es correcto.
Ahí hay 4 jueces, creo que son. Son 5. Para apelación, el tribunal puede constituirse con 3 jueces. Ok. Bueno, Pero entonces, son 5 los que van a trabajar. bien. Sí. Se puede conocer. ¿Qué puede decidir la Corte de Apelación? ¿Puede variar la medida de coerción? La puede variar y la puede ratificar. Y La puede variar totalmente, la puede modificar parcialmente, como el tribunal entienda. Ok. Posterior a eso, ¿cuáles son las otras fases del proceso que faltaría? Lo que sigue es, hasta que culmine el plazo legal para terminar la investigación. Cuando se termina, el Ministerio Público está conminado a presentar acusación de manera formal en la vista preliminar. Solicitarle un auto de apertura a juicio de fondo al juez de la instrucción. En caso de ser así, pues eso necesariamente la Cámara Penal de la Suprema Corte. En la vista preliminar, el juez determina si hay méritos para ir a un juicio de fondo. Es correcto. Es correcto. Y si no hay, Si no hay un auto de no lugar. a su casa. A su Un casa. auto de no lugar. No hay ¿Y tú sabes acción lo que va a ocurrir? Si es por el derrotero que va al Ministerio Público, a menos, insisto yo, que las pruebas sigan siendo secretas. Eso depende, porque si se impone el populismo procesal, Oh, si se impone ahí era que iba. Porque ahora mismo, los que hicieron toda la laraca, y yo voy a ser claro, esto que está aquí ha reiterado en este programa muchísimas veces, y por mi costumbre y cultura, no soy ni corrupto, ni soy apañador de lo que hagan lo mal hecho. Sí. Pero aquí estamos virtiendo ideas y opiniones. Y aunque yo no estoy de acuerdo con la corrupción, yo puedo decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esto. Mira, por ejemplo, ahora está muy callado. Todo el que reclamó que le presentaran la lista, ni siquiera han mencionado la lista. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿O qué es lo que están esperando? A mí me llama sobremanera la atención la explicación que dio el procurador después de la resolución del magistrado, de que ese es un logro. El hecho de que pusieran esa medida de coerción para él es un logro. Bueno, lo que pasa es que si nos vamos un poquito atrás, no es muy común que la clase dirigencial, que miembros de la alta política de la República Dominicana sean encausados penalmente y que hayan respuestas judiciales a comportamientos que son tipificados como delitos penales. Yo estoy de acuerdo con eso. Eso estoy de acuerdo con puede eso, ser. pero una cosa es que yo estoy de acuerdo con ese procedimiento en cualquier nivel, en cualquier tiempo, y otra cosa es que las pruebas sigan siendo secretas. Mira, ahora, yo insisto en lo de la prueba secreta, porque lo que se presentó ahí para mí no tiene lo suficiente mérito, como se dice en el ambiente del derecho, Sí. para las medidas que tomó en coerción. Pero sucede que ahora hay que pedir, como esos posibles imputados, esos imputados posiblemente vuelvan para su casa, entonces van a empezar a pedir otras cabezas. Va a empezar la guerra. La investigación no ha culminado, eso es puede importante. incluir. No me refiero al proceso investigativo legal, es lo que está pasando afuera, a lo que hizo que el juez convirtiera esto en una resolución populista. Es correcto. Entonces yo pienso que ahí hay que orientar a la población para que la población no siga dejándose arrastrar por propagandas. Hay algo que en lo que nosotros debemos educarnos, y ustedes como medios de comunicación masiva que ejercen el periodismo de esa manera, pudieran bien servir de canal para ese proceso de educación. Señores, cuando una sociedad llega al convencimiento de que hay que hacer justicia a toda costa, definitivamente eso no es justicia. Es decir, estamos viendo manifestaciones a través de las redes sociales y de medios masivos de comunicación y de la gente en la calle. Escuchamos cosas tan tremendas, como yo les decía a ustedes en el pasado, de época que ya la humanidad pasó, superó. Hay que entender, y yo veo eso como una preocupación muy seria. Si en la República Dominicana vamos a entender que de la única manera que vamos a salir de los políticos corruptos y que vamos a establecer sanciones ejemplarizadoras a los políticos corruptos es desconociendo
la naturaleza misma del Estado Social y Democrático de Derecho, definitivamente fracasamos como sociedad. Eso hay que entenderlo. Los medios de comunicación deben hacer una labor pedagógica con el ciudadano, de que la gente pueda entender de que el solo hecho de que a usted se le impute la responsabilidad de un hecho penal no lo compromete penalmente, y por vía de consecuencia a usted hay que aniquilarlo moralmente. Por eso hay que probar la responsabilidad penal. De todas maneras, licenciado, hay una realidad, y esa realidad es que hay corrupción. Total, Hay estamos de acuerdo. corrupción, ha habido corrupción desde hace muchísimo tiempo y ahora la hay. Y que también hay una auditoría visual que la tienen los ciudadanos de aquellos que ejercen función pública y que de la noche a la mañana cambian su estatus. Es correcto, es correcto. Pero, Entonces, pero eso es muy distinto, Tomás, a que ahora se quieran establecer pero bueno, lo que alegres. Esa es la alerta que yo doy. Fíjate que yo no estoy defendiendo la posible responsabilidad de ninguno de esos señores, porque a mí no me compete, yo no soy abogado de ninguno. A mí no me, ni he evaluado en su justa dimensión con detenimiento cada una de esas imputaciones. Me estoy refiriendo en sentido general, porque lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, y ya lo hemos visto en el pasado, y la decisión final se va a circunscribir a esos dos bloques de opinión generalizada. Todos los descargos, ¿a qué lo circunscribe la sociedad dominicana? A que hay complicidad en el Poder Judicial con la alta política, y de que la administración de justicia está permeada por el Ejecutivo y por poderes fácticos de la sociedad. Y no puede ser. La vinculación de todo tribunal, de todo juez, a la ley. Más nada. Y eso es lo que debemos defender, y esa es la sociedad que debemos aspirar. Mira, yo te quiero hacer una pregunta, César. Aunque tú lo que eres abogado, pero como elemento social de la República Dominicana, aún con todas las fallas del proceso, pero con un criterio que Tomás levantó, de que hay una auditoría visual de la población en contra de la corrupción y en contra de la impunidad, es una verdad. Es correcto. Porque eso ha venido siendo histórico y ya hay que corregir, pienso yo. Pero, ¿tú crees que aún con las fallas del proceso, esto va a traer como consecuencia cambios, movimientos dentro de las organizaciones políticas? Debe hacerlo. Debe producir una autorreflexión independientemente de los resultados. La sociedad dominicana ha cambiado mucho en los últimos 15, en los últimos 20 años. Hay elementos exógenos que nos han obligado, nos han circunscrito a cambiar, y nosotros también como sociedad hemos cambiado nuestra fisionomía. Eso es una realidad. Hay mayores elementos de control hacia adentro y hacia afuera. Hay legislaciones nuevas muy interesantes que combinan a todo el que tiene una función pública a manejarse con transparencia. Hay una serie de elementos, de criterios. Este mismo asunto que de alguna manera podemos criticar en el manejo que se le ha dado, del tema de las redes sociales y demás, son cosas que han cambiado mucho la sociedad. Antes, solamente por estos medios o por prensa escrita, la gente se enteraba del acontecer. Hoy día, desde la comodidad de un teléfono, en cualquier parte del territorio nacional, cualquier ciudadano está en condiciones de crear opinión pública. Y de que su opinión se convierta en una tendencia en un momento determinado. Todas esas cosas deben producir a lo interno de las organizaciones políticas y de los que ejercen funciones públicas un cambio en la mentalidad, en el criterio. Y en la práctica de hacer política. Total, en eso sí estamos claros. Estamos en desacuerdo a la persecución a mansalva, a la persecución exacto, a la persecución que inobserva los derechos de la persona, pero no a la persecución definitivamente. Así es. Eso quiere decir que el partido de gobierno tiene que verse en el espejo de lo que tú acabas de resolver. Es lo prudente. De que si no reflexionan, es lo prudente. Bueno, no solamente el partido del gobierno, también los partidos de oposición, porque están involucrados en este proceso. Todos los partidos, todo el que tiene la oportunidad de gobernar, de dirigir el Estado, tiene que someterse a la normativa jurídica que hay, nueva, sobre el problema de transparencia y sobre el problema contra la corrupción. Yo creo que eso es de orden. Hemos conversado en la noche de hoy con el licenciado César Santana Martínez,
abogado de la República Dominicana, que nos ha acompañado para orientar a los amigos y amigas televidentes acerca de lo que fue y seguirá siendo el proceso judicial de Odebrecht sobre supuestos sobornos otorgados aquí en República Dominicana. A ustedes, buenas noches, Adán Boden y Tomás Silvio Pérez. Nos despedimos y lo invitamos a un próximo programa. Hasta la próxima.